Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani, gracias por estar nuevamente en otro video de estilo. Hoy hablaremos sobre qué pantalones debes escoger cuando tienes las piernas cortas, cuáles sí, cuáles no, qué pantalones debes evitar y cómo puedes utilizar estos tips de estilo o consejos o trucos de moda para verte más larga y con estos pequeños trucos verdaderamente engañar el ojo humano, porque sí se puede. Sí puedes lucir más alta, más estilizada con lo que te voy a contar. Así que si no estás suscrita a mi canal y eres nueva por aquí, me llamo Dani. Gracias. Aquí abajo en los comentarios están las chicas de mi comunidad que son lindísimas. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, chicas, lo primero que tenemos que entender es qué es tener piernas cortas y, bueno, cómo solucionarlo o qué buscar en esos pantalones. Tener piernas cortas habla de la proporción de las piernas versus el largo de tu torso. Quiere decir que tus piernas son más cortas que tu torso. Esto suele suceder muy a menudo y no está mal, no es ningún defecto, para nada. Lo que estamos tratando es que no compres los pantalones equivocados y que te hagas ver más corta. Lo que queremos es armonizar la figura y encontrar por medio de colores, cortes, formas de pantalones, los ideales que hagan que te veas larga y estilizada. Si tú eres, por ejemplo, como yo, pues lo que tendrías que hacer es alargar tu torso, porque yo soy la inversa y tampoco está mal. Yo tengo que equilibrar mi parte alta. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Hoy hablamos de piernas cortas. La ilusión mágica que sí se puede corregir. Hablemos, por ejemplo, de los pantalones o de los estilos pantalones que tienes que ir a buscar. Si vas a una tienda, ya sea de denim o que sea de pantalones, ¿qué tienes que buscar? Yo buscaría en primer lugar los pantalones altos, de cintura alta, es decir, de tiro alto. ¿Por qué? Porque ese pedacito de tela que estamos agregando, que sube hasta la cintura, es el que te va a dar la proporción, es lo que te va a alargar las piernas y muchas veces pues puede ser hasta 20 centímetros, imagínate, es como si te subiera 20 centímetros, 10 centímetros, lo que sea. Esa parte que vas a subir a tu cintura en un tiro largo va a hacer que te veas más estilizada y que te veas mucho más alta. La blusa, chicas, puede ir fajada o puede ir desfajada, pero siempre haciendo notar que estás utilizando un tiro alto, porque es como parte de la pierna. Obviamente, por lo contrario, estos pantalones o jeans con cintura o cadera baja, vamos a llamarlos el low cut, ya saben que van muy a la cadera y que se ven terribles. Bueno, ok, vamos a evitarlos también porque se van a ver también muy mal. Ojo, no debes de hacer eso. Lo que queremos es alargar la pierna, no acortarla. En el número 2, chicas, tenemos los pantalones rectos o slim fit. Ya saben, van mucho más entallados a la pierna. Y bueno, estos pantalones no tienen tanto volumen cerca del tobillo, entonces no te hacen ver más bajita, te hacen ver más larga porque simulan una continuación de tu pierna, de tu pie. Ojo, los puedes utilizar en colores oscuros. Siempre los colores oscuros van a hacerte ver pues mágicamente más alta, puede ser el azul marino, el negro, te vas a ver más larga. Ahora, si utilizas algo como colores beige, aquí lo que te propongo es que utilices zapatos en color nude para que no se vea el corte con el pie y siga esa línea del mismo color y se vea como una sola pieza. Cuando tú haces como muchos contrastes entre lo que es el pantalón y el zapato, aquí es cuando pues cortas, si entienden, ¿no? Lo ven de lejos el pantalón y de repente el zapato negro. Aquí esos contrastes no funcionan porque lo que queremos es que haya una continuidad y una armonía y eso se hace cuando es todo del mismo tono. Hablemos de los pantalones que son anchos.
pantalones anchos que están tan de moda siguen. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Lo que siempre les digo, chicas, es que no debemos de exagerar. No debemos de buscar esos pantalones muy anchos, porque esos muy anchos pues nos anclan al piso, nos hacen ver mucho más bajita. Pueden ser anchos, ojo, busquen también que el tiro sea largo, es decir, que tenga un talle alto, que vaya a la cintura, es decir, que vaya a la cintura y que tampoco sean tan amplios. Y lo más importante, cuando estamos hablando en pantalones anchos, los zapatos son muy importantes. Ni debes de arrastrar los pantalones, o sea, arrastrarlos jamás, pero tampoco te deben de quedar cortos. Si saben cuando se ve, ay, le quedaron cortos, no. Te deben de llegar al empeine, es decir, el pantalón debe de tocar el empeine sin arrugarse y de ahí debe de salir la punta del zapato. Siempre va a ser mejor una punta picuda sobre una punta cuadrada. ¿Por qué? Porque lo picudo, lo afilado en el zapato te va a seguir alargando versus lo que son puntas cuadradas, que también están muy de moda, pues van a achatar tu figura. Entonces, cuando estamos buscando verdaderamente alargar, todo funciona, hasta un peinado. Siempre, por ejemplo, la colita, este tipo de peinados, te alargan la figura y te hacen ver más alta sobre el cabello suelto. O sea, son como pequeños detalles muy visuales que te van a hacer ver muy alta. Hablemos sobre los pantalones cortos o capri. Aquí, chicas, yo creo que cuando hablamos de los pantalones capri, verdaderamente tienen que ser capri. No deben de estar o caer o cortar la figura en la parte ancha de la pantorrilla. Esto ya se los había nombrado en algún momento. Son situaciones o son outfits que no funcionan. Si quieres cometer un error de moda, corta el pantalón en la parte más ancha de la pierna, que sería la pantorrilla, pero esto no tiene que ver ni si eres alta ni si eres baja, o sea, no se ve bien. Entonces, lo que yo siempre te sugiero es que mientras más corto, mejor, es decir, que se vea verdaderamente en el tobillo, pero en la parte alta del tobillo antes de entrar a la parte ancha, y o shorts, bermudas cortas, nunca bermudas largas ni pantalones que te hagan ver como chaparra, como por ejemplo unas bermudas que caigan abajo de la rodilla, todos esos tipos de pantalones que se ven más urbanos, que se ven más con el estilo grunge, pues no son tan estéticos para la pierna. No estoy diciendo que no se vayan a ver bien, se ven modernos, son ideales, pero no si tu idea es verte larga y verte más alta. Ahí es cuando no funcionan. Entonces siempre te voy a decir, vete del lado corto, vete a los shorts, vete a la bermuda corta, vete a los capris, pero tampoco capris muy anchos. O sea, tenemos que seguir con esa silueta no tan ancha, dentro de lo ancho no tan ancho. No sé si me dé a entender, como que no abusar de las proporciones cuando vamos hacia los lados largos y tampoco abusar de que sea muy ancho ni que caiga muy pesado. Siempre es como un término muy en el punto medio. ¿Cómo alargar las piernas con los pantalones, chicas, utilizando el color? Como les dije, menos, en este caso, va a ser más, menos estampados. Es decir, un look monocromático verdaderamente creo que sería lo ideal. Yo sé que muchas personas dicen, ay, es que lo monocromático de repente me cansa. Yo creo que es al revés. Un estampado te puede cansar más que un outfit monocromático o que ropa en colores sólidos. Si ustedes voltean a ver su guardarropa, siempre se van a dar cuenta que el 80%, a veces hasta el 90%, más o menos, son colores sólidos, es decir, colores planos, no hay estampados, no hay nada. Y todo lo demás, pues hay un porcentaje que son estampados básicos, que son rayas, puntos, cuadros, cosas que vemos siempre. Y después viene el estampado de moda, ¿no? Que sería algo como lo que yo traigo, que es una blusa que yo reviví del fondo de mi armario, pero bueno, ya regresaron los alanes. Y creo que este tipo de estampados
sí te traen diversión, sí te traen un punto de moda, pero cuando estamos hablando de pantalones y estamos tratando de alargar la figura, hay que mantener esas prendas bajas tranquilas. ¿Quieres usar un estampado? Ponlo en la parte alta. Ahí no pasa nada en el caso de que te quieras ver más alta. Ojo, cuando te quieres ver más delgada y más alta, usa todo monocromático. Siempre vas a ser la más elegante, siempre vas a ser la mejor vestida, vas a tener muchos outfits de dónde escoger y vas a poder usar unas prendas con otras. Y bueno, creo que favorece mucho al estilo de todas las mujeres, sin importar si me estás viendo aquí donde vivo, si me estás viendo en los Estados Unidos, chicas de España, que tengo una gran comunidad en España, todas mis chicas latinas que me ven en todo el mundo. Creo que tenemos hermanas latinas viviendo por todo el mundo. Entonces, la realidad es que todo se trata de la proporción y de lo que podemos hacer con lo que tenemos. Así que, chicas, esto no se trata ni de comprar ni de gastar, se trata de que ustedes aprendan a elegir sobre lo que ya tienen o a componer lo que ya tienen y qué pantalones deben de evitar. Estoy segura que les va a quedar con las imágenes claro, y si no, pónganme aquí abajo si tienen una preguntita, con muchísimo gusto se las respondo. Y bueno, chicas, les voy a dejar enlaces de algunos pantalones y ejemplos en la caja de descripción. Siempre les dejo cositas. Voy a tratar de implementar eso que me dijeron de que siempre ponga qué labial traigo, qué prenda traigo. Voy a poner mi outfit, eso lo voy a empezar a hacer porque me lo están pidiendo algunas de ustedes y bueno, me parece muy buena idea. Gracias, chicas, les mando un beso y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.